Una sola gota de agua, un solo pozo, era un tesoro en la tierra sedienta de Malaui, mi tierra. Pero en el lapso de un año que se sintió como un siglo y un parpadeo a la vez, todo se transformó. De ser un país que importaba hasta el último grano, nos convertimos en exportadores. De la zozobra de la guerra, pasamos a la certeza de nuestra autonomía. De la más honda desesperanza, brotó un milagro. Y en el corazón de esa asombrosa metamorfosis, silenciosa pero con el calor de un abrazo, estaba la figura de Colombia, una tierra que llegó sin pedir nada a cambio. «Vamos a grabar en nuestra bandera el tricolor de nuestros hermanos», declaró el presidente de Malaui, y en esa proclama, que hizo temblar el alma de la nación, se escondía una historia de que el mundo apenas comenzaba a conocer. El milagro llamado Colombia, visto a través de los ojos de la gente de Malaui. Esta es la historia que les voy a contar. La aldea donde vi la primera luz del sol era un punto perdido en los confines del mapa. Para llegar, había que viajar desde Lilongwe hacia el sur, devorando horas y horas de un camino que se rendía ante el polvo. Ni siquiera la gente de la capital conocía su nombre, y los forasteros que se aventuraban a llegar eran tan escasos que podíamos contarlos con los dedos de una mano cada año. Era una aldea silenciosa. Nosotros la llamábamos la cuna de tierra roja. En esa tierra nací y crecí, y mis padres, y antes que ellos mis abuelos, y los abuelos de mis abuelos, todos habíamos vivido y muerto sobre el mismo barro rojizo que se nos pegaba a la piel como una segunda sangre. Cuando cumplí 5 años, la lluvia nos olvidó. O, para ser más preciso, la lluvia que llegó no era lluvia de verdad. El cielo apenas se teñía de un gris enfermizo, un velo de melancolía que soltaba gotas tan débiles que se evaporaban antes de besar la tierra. Los campos se agrietaron como la piel de un anciano, dibujando mapas de nuestra sed, y el maíz, nuestro sustento, se negó a crecer. Mi madre, con el alma en un hilo, caminaba un día entero hasta la ciudad más cercana para comprar un puñado de arroz. Mi padre, con las manos destrozadas, cavaba en el lecho seco del río, buscando con desesperación el más mínimo rastro de humedad, un suspiro de agua. Y esa sequía se repitió un año, y otro más. Hubo un tiempo en que creíamos que el lago Malawi era una bendición que Dios nos había regalado. Era un mar de agua dulce tan inmenso que ocupaba 1/3 de nuestro país, y sus aguas bullían de peces. Pero el lago estaba demasiado lejos, y en nuestra aldea, incluso un sorbo de agua limpia era un lujo. Para empeorar las cosas, el conflicto fronterizo con Tanzania hacía que acercarse a sus orillas fuera un riesgo, un juego con el destino. Recuerdo a los ancianos de la aldea, sentados alrededor del fuego, susurrando con el rostro lleno de angustia que un día podríamos perder incluso el lago. En medio de ese miedo y esa pobreza crecí, y una pregunta me taladraba el pecho día y noche: ¿por qué teníamos que vivir así? Teníamos una escuela, sí, pero era un esqueleto de edificio sin maestro. Teníamos un letrero que decía hospital, pero adentro no había ni una sola medicina. Mi madre se retorcía de dolor en casa, soportando fiebres que la consumían, y mi vecina, mi amiga de la infancia, se apagó mientras traía una nueva vida al mundo. Cuando era niño, creía que ese era nuestro destino. Pero a medida que crecía, lo comprendí. No era el destino, era la indiferencia. El mundo no nos veía. Éramos un espacio en blanco en sus mapas, una historia que nadie se molestaba en leer. Fue entonces cuando, poco a poco, comenzaron a aparecer cosas nuevas. Camiones que nunca habíamos visto levantaban nubes de polvo en nuestros caminos, y tras ellos llegaron hombres y mujeres que hablaban lenguas extrañas y vestían ropas que parecían de otro mundo. Su piel no era oscura como la nuestra, ni andaban descalzos sobre la tierra ardiente. Algunos decían que eran chinos, otros susurraban que venían de alguna parte lejana de Asia. La aldea se llenó de una expectativa frágil, pero la desilusión que siguió fue inmensa. Construían algo y se marchaban, sin dejar nada a su paso. Ni agua, ni trabajo, ni una sola semilla de esperanza. Y lo peor de todo, lo que construían no era para nosotros. Levantaron una estación de tren, pero nunca pudimos subir a ese tren.
Un solo boleto costaba más que la comida de un mes entero para mi familia. El tren pasaba, vacío, como un fantasma de metal que se burlaba de nuestra miseria. Llegué a los 20 años y seguía viviendo en la misma casa de adobe. Las arrugas ya empezaban a marcar el rostro de mi madre, mi padre envejecía a ojos vistas, y mi hermana pequeña tuvo que abandonar la escuela por la desnutrición que le robaba las fuerzas. Cada día era una repetición del anterior, mi madre caminando horas para buscar agua, mi hermana cada vez más débil. Y un día, una idea me golpeó con la fuerza de una revelación, la vida aquí era como un reloj detenido. El mundo seguía girando, cambiando, evolucionando, pero nosotros estábamos atrapados, inmóviles, como figuras de barro olvidadas por su creador. Y justo en ese momento de quietud absoluta, comenzó un cambio minúsculo, casi imperceptible. Vimos un pequeño emblema, una bandera diminuta ondeando en un jeep polvoriento. 3 franjas, una de un amarillo tan brillante como el sol, una azul como el cielo después de la lluvia, y una roja como la sangre de nuestra tierra. El tricolor. Nos dijeron que venían de un lugar llamado Colombia. Para mí, era un nombre que apenas había escuchado, un país al otro lado del océano, tan lejano que parecía una leyenda. Me sorprendió que gente de una tierra tan distante, una tierra de la que poco se hablaba en nuestras noticias, hubiera llegado hasta nuestra aldea olvidada. Pero mi asombro se convirtió en perplejidad cuando los vi trabajar. Llegaron sin discursos largos, sin promesas vacías. En lugar de palabras, ofrecieron el sudor de su frente y el trabajo de sus manos. Se enfrentaron a nuestra tierra seca con una alegría y una energía que nunca habíamos visto. No sabíamos qué estaban construyendo, pero había algo diferente en ellos, una calidez que se contagiaba. Era como si el tiempo, nuestro tiempo detenido, hubiera empezado a moverse de nuevo, lenta, perezosamente, pero con una determinación inquebrantable. ¿Por qué habían venido hasta aquí? La respuesta aún era un misterio, pero una cosa era cierta, en esta tierra donde solo había silencio y quietud, algo había empezado a moverse. Y ese movimiento, por pequeño que fuera, dejó una onda en mi corazón. En la tierra donde no había ni una gota de agua, una semilla llamada esperanza comenzaba a germinar. Levantaron la primera estructura cerca de la aldea justo antes de que empezara la temporada de lluvias. El cielo estaba encapotado, en esa espera silenciosa que precede a la primera tormenta que lavará los campos resecos. Ese día, como todos los días, me levanté al amanecer y salí con mi hermana, cada uno con una pimpina de agua sobre los hombros. El camino fue más largo que de costumbre. El charco al que solíamos ir se había secado por completo, y en el pozo que habíamos cavado a 15 metros de profundidad no quedaba ni una gota de agua que pudiera llenar la palma de mi mano. Hacía unos días, había oído que un niño se había caído en ese agujero profundo y se había herido de gravedad, pero no teníamos otro lugar a donde ir. Ese día, a mitad de camino, mi hermana se detuvo. Dejó caer su pimpina y me miró. ¿Estás bien?, le pregunté, pero ella solo movía los labios sin emitir sonido. Su rostro estaba pálido, casi gris, y su respiración era un silbido dificultoso. El hambre, el calor, el cansancio. No era una sola cosa, era todo junto, un peso insoportable sobre su pequeño cuerpo. Miré a mi alrededor. No había ni una sola sombra, ni un solo árbol. Solo una llanura agrietada y sin fin, un lugar donde no se podía pedir ayuda ni huir. Después de un rato que pareció una eternidad, mi hermana logró recuperar el aliento y se puso de pie. No dijo nada, pero sentí como algo dentro de nosotros estaba rompiendo lentamente. Cuando volvimos a la aldea, mi madre, antes de mirar el agua que traíamos, corrió a revisar a mi hermana. La abrazó en silencio, un abrazo que lo decía todo. Esa noche no hubo cena. Solo un poco de maíz hervido. Y ese día, lo juro, pensé que no quería volver a caminar por ese sendero de zen nunca más. Pero la realidad no me lo permitiría. Unos días después, la gente se reunió en la plaza de la aldea. Habían levantado una carpa blanca y habían instalado unas máquinas de formas extrañas. Varios extranjeros, con la ropa empapada en sudor, trabajaban sin descanso,
Uno de ellos sostenía un pequeño panel solar, mientras otro manejaba un aparato para medir el terreno. Se notaba que tenían un gran plan, pero nosotros aún no sabíamos cuál era. En ese momento, uno de los hombres se me acercó. Llevaba un sombrero volteado que le daba un aire amable y cercano. Me preguntó en un español lento y claro, que yo entendía un poco por las viejas canciones que a veces sonaban en la radio: «Parcero, ¿dónde está la vena de agua más profunda por aquí?». Su pregunta me dejó helado. Me sorprendió. Porque nunca, ni un solo extranjero, nos había preguntado algo así. Siempre llegaban con sus propios planes, sus propias ideas, sin preguntar jamás a la gente que había vivido en esa tierra por generaciones. A partir de ese día, el paisaje de la aldea empezó a cambiar. En el campo donde solo había polvo, entró una máquina excavadora, y durante el día, el ruido de los motores llenaba el aire. Los niños, fascinados por las nuevas máquinas, se arremolinaban alrededor. Los adultos, que al principio desconfiaban, pronto empezaron a ayudar, a ofrecer sus manos. Pasó un mes. Y entonces, por primera vez, vi brotar agua de un pequeño agujero en el suelo. Era agua limpia, transparente, tan pura que podía ver mi rostro reflejado en ella. Alguien gritó de alegría, los niños saltaron y chapotearon, y las madres, nuestras madres que habían cargado con el peso de la sed durante toda su vida, lloraron en silencio. ¿Se puede beber esta agua?, preguntó un anciano con voz temblorosa. Uno de los ingenieros colombianos, un hombre con una sonrisa que parecía no borrarse nunca, asintió. Claro que sí, mi viejo. Está pura. Y desde ahora, saldrá todos los días. Esas palabras resonaron en el pecho de todos nosotros. Esa noche, por primera vez en mi vida, bebí agua fría directamente de la fuente. Mientras sentía cómo me refrescaba la garganta, las lágrimas se me escaparon. Desde entonces, empezamos a reír más a menudo. Los campos seguían secos, pero nuestra garganta ya no. Los niños iban a la escuela por la mañana, hacían sus tareas por la tarde y corrían y jugaban hasta el anochecer. Un día, mi hermana, que ya no tenía que cargar la pimpina, me miró y dijo: «Parece que vivimos en otro mundo». Y yo entendí sus palabras. No era solo por el agua. Era por el cambio que había llegado con ella. Y porque la forma en que el mundo nos veía estaba empezando a cambiar. Antes, yo creía que no había nadie en el mundo que quisiera ayudarnos. Pero ahora sentía que, desde muy lejos, alguien nos estaba cuidando. En una esquina de la plaza, habían colocado un pequeño tablón con un afiche. En él se veía un diseño extraño, con franjas amarillas, azules y rojas. Más tarde supe lo que era. Era el símbolo del tricolor colombiano, la bandera de la gente que nos había traído el agua. Mientras miraba ese dibujo, pensé: con esta corriente de agua, nuestro tiempo ha empezado a moverse de nuevo. Aquel día, el cielo amenazaba con llover, pero no llovía. Era un clima pesado, sofocante. Normalmente, a esa hora, yo estaría en el campo recogiendo hierba seca o revisando la poca agua que quedaba en las pimpinas. Pero ese día, toda la aldea contenía la respiración en silencio. Por la polvorienta entrada del pueblo apareció un vehículo que nunca habíamos visto. Era un jeep blanco, reluciente. Todos nos apiñamos bajo el techo de un almacén, sin poder apartar la vista de la escena. Las personas que bajaron del jeep eran diferentes a los miembros de las organizaciones de ayuda que habíamos visto antes. No intentaban chapurrear nuestro idioma local, no hacían largas presentaciones de sí mismos. Simplemente saludaron con un gesto cálido, una sonrisa que parecía genuina, y de inmediato empezaron a descargar sus herramientas y a examinar la tierra. Fue entonces cuando vi, en el carriel que uno de ellos llevaba colgado al hombro, ese emblema de 3 colores, amarillo, azul y rojo. El mismo emblema estaba en los chalecos que vestían, en las cajas que traían y en los planos que desplegaban sobre el capó del jeep. La gente empezó a susurrar. ¿De dónde vienen? Dicen que de Colombia. ¿No son chinos? No, oí claramente que dijeron Colombia. Al principio,
no podía creerlo. Ese nombre era algo que solo había oído en alguna telenovela o en la marca de un café que a veces llegaba al mercado. ¿Qué razón tendrían para venir a una aldea tan remota como la nuestra? Pero con el paso de los días, empecé a verlos de otra manera. Miraban a los ojos de los ancianos de la aldea con respeto. Eran los primeros en tender la mano a los niños. Antes de mover cualquier maquinaria pesada, se aseguraban de que no hubiera nadie cerca. Y bajo el sol abrasador, permanecían en el campo de trabajo sin descanso, pero siempre con una palabra amable, un chiste, o compartiendo un poco de café oscuro y fuerte al que llamaban tinto. «Vinimos a buscar agua», nos dijo el jefe de la aldea. Todos se miraron con escepticismo. «¿Agua? ¿Aquí?», preguntó alguien. Otro se rió por lo bajo. «Esta es tierra seca, mi amigo». Pero ellos, los colombianos, simplemente inclinaron la cabeza con respeto, continuaron con sus mediciones, desplegaron sus mapas y se movieron por el terreno marcando puntos con estacas. Días después, al pie de una pequeña colina, levantaron una estructura. Frente a la gente que se había congregado, ellos mismos tomaron las tuberías y empezaron a cavar la tierra. En ese momento, uno de los ancianos de la aldea murmuró como para sí mismo: ahí abajo había un manantial, hace mucho, mucho tiempo. Al oír esas palabras, los colombianos levantaron la vista y sonrieron. El ingeniero principal, un hombre llamado Camilo, pareció meditar un momento, y luego tomó una decisión. Al día siguiente, llegaron más equipos y más gente. Los niños se reunían allí todos los días para jugar y observar, y los adultos, poco a poco, se fueron acercando. Esa noche, le dije a mi madre: «Mamá, desde que esa gente llegó, siento una extraña calma en el corazón». Mi madre sonrió suavemente y respondió: «La gente habla más con las manos que con la boca, hijo. Y las manos de esa gente parecen honestas». Días después, al pasar de nuevo junto a la estructura, vi la espalda de uno de los trabajadores. En su chaleco estaba bordado claramente el tricolor. Amarillo, azul y rojo sobre un fondo blanco. Por alguna razón, esa imagen me resultó familiar, casi nostálgica, y sin darme cuenta, la tracé con la punta de mis dedos en el aire. Sentí una calidez en el pecho. Desde ese día, la gente comenzó a llamarlos la gente del tricolor. No sabíamos sus nombres, apenas reconocíamos sus rostros, pero sin darnos cuenta, ya se habían hecho un lugar en nuestros corazones. La estructura que levantaban, la tierra que medían, las pequeñas sonrisas que nos ofrecían, todo se sentía como una promesa de esperanza. El agua aún no fluía, pero algo ya había empezado a correr. Una corriente llamada confianza. Un día, me desperté antes de lo habitual. Aún no había amanecido, pero una esquina de la aldea estaba llena de un murmullo agitado. Normalmente, a esa hora, todo estaría oscuro y los niños seguirían durmiendo. Avancé sigilosamente, siguiendo el sonido de las voces ahogadas. Y entonces lo vi. De la estructura que habían construido, desde las entrañas de la tierra, brotaba agua. Nadie decía una palabra. Todos escuchaban ese sonido. El susurro del agua rompiendo la tierra seca, un sonido como el de una vieja promesa que por fin se cumplía. Algunos se cubrían el rostro y lloraban. Otros cayeron de rodillas y besaron el suelo. «Es de verdad. Es agua de verdad», susurró alguien. Su voz era más débil que el viento, pero resonó más fuerte que un trueno. No podía creerlo. La estructura parecía tan natural, como si hubiera estado allí desde siempre. Era un mecanismo sencillo, hecho de metal y piedra, pero el agua que brotaba de su interior era un misterio, un milagro. A partir de ese día, el tiempo en nuestra aldea se puso en marcha de nuevo. Sentí como si un reloj que había estado parado durante años por fin hubiera empezado a hacer tic-tac de nuevo. Los niños ya no tenían que caminar durante horas cargando pimpinas. Las madres podían recoger agua por la mañana y luego preparar la comida. Yo mismo, por primera vez, sembré semillas no en tierra seca, sino en un suelo suave y húmedo.
Y ellos no se detuvieron con una sola estructura. Días después, brotó agua de la base de otra colina. A las pocas semanas, terminaron una tercera, y una cuarta. La gente las llamaba las bocas de la vida. Y el agua que emanaba de esas bocas no solo calmaba la sed, tenía el poder de cambiar la vida misma. Si hay agua, podemos volver a labrar la tierra, dijo uno de los ancianos. Volvió a empuñar su viejo arado y comenzó a trabajar el campo. Su herramienta estaba desgastada, pero su mirada brillaba con la frescura de un brote joven. Yo también saqué mi vieja azada, la que había sido de mi padre. Al principio, solo esperaba poder desenterrar algunas papas. Pero la tierra ya había cambiado. Húmeda, era suave y cálida. Y su ayuda no terminó ahí. Llegó gente para enseñarnos a cultivar. Eran agrónomos, siempre con una libreta en la mano, y caminaban silenciosamente entre los aldeanos. Alguien los llamó, los maestros de pocas palabras. Nos preguntaban con una sonrisa, ¿cómo siembran este cultivo? ¿Qué tipo de abono usan? Nos sentíamos desconcertados. Se suponía que venían a enseñarnos, pero primero preguntaban y escuchaban una y otra vez. Parece que ustedes saben más que nosotros, les dije un día. Uno de ellos sonrió y respondió, esta es la tierra de ustedes, parcero. Nosotros solo vinimos a aprender juntos. Nunca olvidaré esas palabras. El momento en que me trataron no como a alguien a quien se ayuda, sino como a un igual, a un compañero de trabajo, sentí que la vieja azada en mi mano pesaba un poco menos, se sentía un poco más digna. Cuando el agua fluyó, la tierra volvió a respirar, y la gente también. ¿Volvimos a reír? De las estructuras que ellos construyeron no solo brotaba agua. También brotaba la esperanza, la dignidad y un nuevo mañana. Si ya hay comida, ¿qué es lo siguiente que se necesita? La respuesta era obvia, aprender. Antes, nadie pensaba en la escuela. El día se iba a buscar agua, labrar la tierra, ir al mercado. Los niños también. En lugar de un lápiz, empuñaban una azada. En lugar de una mochila, cargaban una pimpina. Eso era todo lo que conocíamos, nuestra vida normal. Pero cuando los granos maduraron en el campo y la comida llenó la mesa, la mirada de la gente empezó a cambiar. Las madres colocaron una pequeña alcancía junto al saco de arroz. Los niños tuvieron, por primera vez, algunas horas libres al día. Cuando el miedo a no tener que comer desapareció, el espacio que quedó en el corazón se llenó con una palabra, estudio. En nuestra aldea había un viejo edificio escolar. Las paredes estaban agrietadas, el techo tenía agujeros y, cuando llovía, el suelo del aula se convertía en un lodazal. No había libros de texto, y hacía mucho que no veíamos a un maestro. Era una época en la que la palabra escuela había perdido su significado. Pero un día, un grupo de gente entró en ese edificio. En silencio, repararon las paredes, instalaron ventanas, trajeron pupitres y sillas. El olor a pintura fresca llenó el aire, y la luz del sol volvió a entrar en las aulas. ¿Van a abrir la escuela de nuevo?, pregunté. Un joven que estaba trabajando asintió. Estamos preparando todo para que los niños puedan volver. Días después, colgaron en la pared un dibujo de un colibrí y pegaron carteles por toda la aldea, inscripciones para la escuela primaria. Hasta este lunes. Los niños, uno a uno, empezaron a asomarse al patio. Al principio eran tímidos, pero pronto empezaron a correr y a reír a carcajadas. Lo más sorprendente fue que los padres fueron los primeros en querer que sus hijos asistieran. Las mismas personas que antes se oponían porque perdían mano de obra, ahora llevaban a sus hijos de la mano. Este niño cuenta muy bien los números, decían. Sabe escribir un poco. Mi hija es tímida, pero es muy inteligente. Sus ojos brillaban de orgullo. No solo los corazones de los niños, también los de los adultos se habían abierto de nuevo al aprendizaje. También volvió un maestro. Era una mujer alegre que hablaba nuestro idioma y el español con fluidez.
Los niños la admiraban y empezaron a soñar con nuevos futuros. Yo quiero ser maestro como ella, decía uno. Yo seré científica, gritaba otra. Las risas que resonaban en el aula eran muy diferentes a las voces que se oían en el campo. No era el sonido del esfuerzo físico, sino el sonido que brotaba de las mentes y los corazones de los niños. Un día, al pasar cerca de la escuela, oí a un niño decirle a su amigo: como ya comemos todos los días, ahora nos toca estudiar. Esas palabras me hicieron detener. No podía creer que esta pequeña aldea pudiera nacer una frase tan simple y a la vez tan profunda. Si hay comida, también hay aprendizaje. En el aula donde antes se filtraba la lluvia, ahora entraba la luz. Las manos que antes cargaban agua, ahora sostenían un lápiz. Estábamos preparando el terreno para la siguiente generación. La primera vez que oí el nombre de ese país, Colombia, lo que me vino a la mente fueron las telenovelas y los teléfonos móviles. En el mercado, a veces, veía frascos de cremas que alguien vendía como cosméticos colombianos. Entre los jóvenes, algunos imitaban frases en español como ¿qué hubo, parcero?, o ¿todo bien? Pero donde realmente conocí a Colombia fue en un hospital. No en un drama de televisión, sino en el lugar donde se salvan vidas. Cuando se extendió el rumor de que habían construido un pequeño edificio al otro lado de la colina, la gente se mostró escéptica. ¿Una farmacia? ¿Una clínica del gobierno? Pero a medida que pasaba el tiempo, una palabra empezó a circular de boca en boca de quienes habían ido allí, gratis. Las medicinas y la consulta. Y son amables. Muy amables. Nunca olvidaré el día en que mi hermana visitó ese hospital por primera vez. Llevaba 3 días con una fiebre que no bajaba, una tos que la sacudía toda la noche, y sus ojos estaban vidriosos. Apenas podía respirar. Entonces, una vecina me llamó: llévala al nuevo hospital. La gente de allí es extraña, de una manera buena. Simplemente ayudan, sin más. Dudé, pero tomé a mi hermana en brazos y crucé la colina. En la entrada, nos recibieron personas con batas blancas y una sonrisa. Nos preguntaron su nombre, anotaron sus síntomas. No entendíamos todas sus palabras, pero nos hablaban con la mirada, con los gestos. La mano que examinó a mi hermana era suave, y cuando le dieron las medicinas, nos explicaron con señas: está por la mañana, está por la noche. Cuando terminó la consulta, pregunté con miedo: ¿el costo? Una enfermera sonrió y negó con la cabeza. No hay costo, tranquilo. Todo está bien. En ese momento, me quedé sin palabras. Nos habían enseñado que para recibir algo, siempre hay que dar algo a cambio. Pero ellos no pedían nada. Al contrario, se esforzaron para que no nos sintiéramos incómodos. Días después, la fiebre de mi hermana bajó, volvió a comer y la tos desapareció. Sentí que un gracias inmenso me subía desde lo más profundo del pecho, pero no pude decirlo. Sentía que la deuda era demasiado grande. Todos los que visitaron ese hospital decían lo mismo: ellos son diferentes. No nos miran con desprecio por ser pobres. Nos tratan como si fuéramos familia, aunque sea la primera vez que nos ven. La fama del hospital se extendió, y gente de aldeas lejanas empezó a llegar. Los tiempos de espera se hicieron más largos, pero nadie se quejaba. Porque ese hospital valía la pena la espera. Un día, en el pasillo del hospital, vi un dibujo colgado en la pared. Lo había hecho un niño. Era una persona con ojos grandes y los brazos abiertos, abrazándonos a todos. Debajo, había unas palabras escritas en un idioma que no conocía. Un médico colombiano que pasaba por allí me las tradujo: Colombia ama Malawi. Al leer esas palabras, cerré los ojos. Comprendí por primera vez que la cultura de Colombia no estaba solo en las telenovelas o en sus productos, estaba en las manos cálidas que salvaban vidas, aquí, a nuestro lado. Colombia, en silencio pero con firmeza, estaba abrazando la vida de la gente de Malawi. En ese hospital, sentí que veía por primera vez el verdadero significado de la palabra esperanza.
Desde niño, el lago Malawi fue el centro de mi vida. Mi madre recogía agua de sus orillas cada mañana, y yo acompañaba a mi padre a pescar. El lago era comida, agua, vida. Pero un día, la gente empezó a sentir miedo. Parece que los soldados de Tanzania se están reuniendo cerca del lago. ¿Será que esta vez sí habrá guerra? La tensión llegó de repente a nuestra tranquila aldea. El lago siempre había estado ahí, pero se extendió el rumor de que alguien podría arrebatárnoslo. Tanzania reclamaba que la mitad del lago era suya, y nuestro gobierno respondía con firmeza que no era así. Pero nosotros solo teníamos palabras. Nuestros soldados eran pocos, y nuestras armas y equipos, escasos y viejos. Yo estaba lleno de angustia. El lago no era solo un lugar con agua, era el hogar de la vida y los recuerdos de la gente de Malawi. Si nos lo quitaban, nos convertiríamos en un pueblo sin alma, viviendo en una tierra pobre. El solo pensarlo me oprimía el pecho. Fue entonces cuando circuló un rumor extraño. Parece que ha llegado equipo nuevo de Colombia. Equipos de vigilancia, de comunicación, material de entrenamiento. Dicen que es muy bueno, muy resistente. No podía creerlo. Sabía que Colombia nos había construido un hospital, pero ¿acaso se involucrarían en una tensión fronteriza? Sin embargo, días después, lo vi con mis propios ojos. Nuestros soldados estaban entrenando con equipos nuevos. Uno de ellos, un primo mío, me detuvo. «Este radio vino de Colombia», me dijo con orgullo. «Es ligero, preciso y aguanta el calor. Con esto, ahora sí podemos defendernos». Mientras lo decía, limpiaba con cuidado sus binoculares y el radio, como si fueran un tesoro. En ese instante, sentí que por primera vez teníamos el poder de defendernos. Esa noche no pude dormir. Si Tanzania hubiera atacado con fuerza, no habríamos tenido nada que hacer. Pero ahora era diferente. A la mañana siguiente, cuando el sol se extendió sobre el lago, sentí que al menos podíamos defender que esas olas eran nuestras. Lo que Colombia nos dio no fue solo equipo, fue confianza. La certeza de que podíamos proteger nuestra propia tierra. La gente dice ahora, si no hubiera sido por Colombia, el lago Malawi podría ser de Tanzania. Ellos nos salvaron. Aunque no sonaron disparos, ese equipo nos dio la fuerza para defender nuestra libertad. Y esa fuerza, silenciosa pero poderosa, todavía se siente en el viento que sopla sobre el lago. El sol de Malawi siempre es caliente, pero el de ese día fue especial. Todavía recuerdo el aire de aquella mañana. La neblina era pesada, pero los ojos de la gente brillaban como nunca. Desde la entrada de la aldea hasta el centro del pueblo, todos llevaban sus mejores camisas blancas, y habían lustrado sus zapatos gastados. Era el día de la primera ceremonia de graduación de la universidad en nuestra región. No en la capital, no en el extranjero, sino aquí, en esta tierra que siempre había sido llamada pobre y rural, una universidad había nacido y sus jóvenes se graduaban. Y lo más sorprendente fue lo que esos graduados sostenían en sus manos, la bandera de Colombia. Miré la escena, incrédulo. La hija de un amigo de la aldea, la misma niña que siempre había soñado con ir a la escuela mientras cargaba pimpinas de agua, ahora vestía una toga blanca, sostenía el tricolor en sus manos y caminaba con la cabeza en alto. Me sonrió y me saludó con la mano. En ese momento, no pude contener las lágrimas. Cuando se construyó la universidad, la gente se mostraba escéptica. ¿Una universidad en Malawi? ¿Carreras como medicina o informática? Eso solo se oye en Europa. Pero en menos de un año, todas las dudas se disiparon. La gente de Colombia que dirigió el proyecto formó a profesores locales, diseñó un plan de estudios y enseñó a los jóvenes de Malawi los conocimientos que necesitábamos: enfermería, tecnologías de la información y la comunicación, ciencias agrícolas. Todas áreas vitales para nuestro país. Y ahora, los primeros graduados caminaban por el escenario. El presentador tomó el micrófono. Hoy tenemos un invitado especial.
Queremos expresar nuestro agradecimiento a nuestro amigo de Colombia. La multitud se silenció. El colombiano que viera el mismo hombre que había visto años atrás durante la construcción del hospital. No vestía un traje elegante, no se paró frente a las cámaras. Simplemente estaba sentado a la sombra, observando en silencio a los graduados. Lo asombroso fue que muchos de los graduados lo reconocieron. Es él, el que arregló las computadoras durante la clase de TIC. Lo recuerdo. Nos donó mascarillas durante las prácticas en el hospital el año pasado. Nos dimos cuenta de que para nosotros no importaba tanto quién construyó la universidad, sino quién estuvo a nuestro lado. Y él siempre había estado ahí. Una graduada subió al estrado. Con la tecnología que aprendí de mis maestros colombianos, haré de Malaui un país mejor. Y al final, dijo, Colombia fue una luz para nosotros. Pero no hemos aprendido a imitar esa luz, sino a encender nuestro propio fuego. Cuando terminó el discurso, la gente se puso de pie y aplaudió. En el cielo, el tricolor ondeaba al viento. Nadie los había obligado a llevarla. No era publicidad. No esperaban nada a cambio. Era simplemente la gratitud que brotaba de sus corazones. Esa noche, de vuelta a la aldea, encendí la vieja radio de mi padre. Las noticias mencionaron brevemente la ceremonia de graduación, y la última frase se me quedó grabada. Hoy, los jóvenes de Malaui caminaron sosteniendo la bandera de Colombia. No solo sosteníamos una bandera, sosteníamos la confianza, la gratitud y el futuro mismo. Eso fue lo que un país llamado Colombia nos había dejado. Hace solo unos años, éramos uno de los países más pobres del mundo. Una tierra agotada, arcas vacías, hospitales sin medicinas. Familias que soportaban el sufrimiento en silencio. Niños que cargaban pimpinas en lugar de mochilas, adultos que miraban al cielo rogando por una cosecha. Nadie nos prestaba atención. El nombre de Malaui siempre aparecía en las estadísticas junto a la palabra pobreza. Pero ahora, tengo en mis manos un informe de la Oficina Nacional de Estadística. Este año, las exportaciones agrícolas de Malaui aumentaron un 240% en comparación con hace 3 años. Trigo, maíz, soja, caña de azúcar. Esos números no son solo cifras económicas. Son la prueba de que la gente de Malaui ha vencido el hambre y ha logrado su independencia. El gobierno celebró recientemente una ceremonia para premiar a los modelos de innovación agrícola, y yo, como uno de ellos, subí al escenario. Yo, que hace solo unos años luchaba por conseguir una comida al día, ahora lidero la cooperativa agrícola de la región y enseño a los jóvenes agricultores. Era increíble. Tragué saliva y miré a los cientos de personas frente a mí. Nunca estudié tecnología ni fui a la universidad. Pero cuando el agua fluyó por primera vez en esta tierra y los cultivos brotaron, aprendí algo. La gente de Colombia no solo nos enseñó a sembrar, nos enseñó a creer en nosotros mismos. El Banco Mundial y el PNUD calificaron la reciente recuperación económica de Malaui como un punto de inflexión notable. Un caso extremadamente raro de transformación de la base agrícola hacia una economía orientada a la exportación en un corto periodo de tiempo. Un periódico colombiano incluso publicó una columna con el titular, El milagro del crecimiento que una vez vivimos, ahora florece en África. Y en el centro de esa historia, estaba el nombre de Malaui. En nuestra aldea también se empezaron a ver pequeños signos de cambio. El edificio que antes solo servía de almacén ahora es el Centro de Educación Agrícola Juvenil, y los fines de semana, jóvenes de las aldeas vecinas se reúnen para aprender sobre agricultura inteligente, gestión del suelo y sistemas de recursos hídricos. Un joven, de la edad de mi hijo, me dijo riendo, «Tío, ¿cree que podremos llegar a ser como Colombia?» Pensé un momento y respondí, «No necesitamos ser Colombia. Necesitamos ser nosotros mismos». Pero Colombia nos demostró que podíamos lograrlo. La semana pasada, el presidente dio un discurso a la nación. Con una voz mucho más fuerte que antes, el presidente Lazarus Chakwera comenzó a hablar, «Hemos salido de la pobreza.
Pero ahora estamos ante la puerta de la transformación. Y en esa transformación, hemos tenido un compañero de viaje incondicional. Ese compañero es Colombia. El presidente continuó lentamente: añadiremos el símbolo del tricolor a la bandera de Malawi. No es una simple decoración. Es una promesa de que nunca olvidaremos la sinceridad y la hermandad que hemos recibido. Se hizo un silencio, como si la transmisión se hubiera detenido. Luego, de todas partes del país, estallaron aplausos y vítores. Algunos estaban asombrados, otros conmovidos, y otros simplemente se secaban las lágrimas en silencio. El tricolor, el símbolo de Colombia, se grabaría en nuestra bandera. Dejé la radio y llamé a mis hijos. ¿Qué significa esto, papá?, preguntó mi hija mayor. Significa que nunca olvidaremos, respondí en voz baja. Al día siguiente, en el mercado, varias tiendas habían impreso y colgado la nueva bandera por iniciativa propia. Los niños dibujaban el nuevo diseño en sus cuadernos. El anuncio del presidente tuvo un gran eco en los medios internacionales. Lo llamaron una expresión de gratitud pura y sin precedentes en la historia de África. Pero para nosotros, tenía un significado mucho más simple que la política. Simplemente, estábamos agradecidos de corazón. Solo en mi familia, que mis hijos fueran a la escuela, recibieran atención médica y bebieran agua limpia todos los días, fue algo que sucedió en apenas 3 años. Y todo gracias a un país que vino en silencio, sin condiciones. ¿Cómo no iba a conmovernos? Un joven de la aldea escribió en las redes sociales: aunque Colombia nos olvide, nosotros nunca olvidaremos a Colombia. Porque es el único amigo que nos permitió volver a ponernos de pie. El presidente añadió al final de su discurso: no pretendemos ser como Colombia. Pero hemos aprendido algo de ellos: la sinceridad y la berraquera abren caminos. Tomé una aguja e hilo viejos y cosí a mano un pequeño emblema tricolor en la bandera de mi casa. Era una costura torpe, pero su significado era preciso. Cada puntada era un acto de gratitud. Era un sentimiento que, en mis años, nunca había experimentado: agradecer a alguien desde el fondo del alma hasta el punto de querer grabar su símbolo en el tuyo. Al atardecer, subí a la colina con otros aldeanos y alzamos la bandera. Se veía claramente desde lejos. Bajo nuestro sol rojo, el tricolor ondeaba al viento. Y susurré para mis adentros: esto no es solo un símbolo. Es una declaración de cómo queremos vivir, del futuro que soñamos. ¿Por qué Colombia?, me preguntó un periodista extranjero hace unos meses. Probablemente quería expresar la opinión de quienes consideraban que la emoción y la decisión de Malawi eran demasiado sentimentales. Guardé silencio un momento y luego respondí con calma: si usted hubiera vivido aquí, no haría esa pregunta. El primer país del que recibimos ayuda no fue Colombia. Hubo otros que estuvieron más tiempo. China, que nos concedió préstamos enormes. Países europeos, cuya influencia colonial aún persiste. Pero ellos siempre venían con condiciones, ajustes estructurales, contratos de recursos, influencia política. Su interés no era Malawi, sino lo que Malawi tenía. China construyó carreteras y ferrocarriles, y estamos agradecidos por ello. Pero la deuda que cargamos a cambio fue demasiado pesada. Cuando el conflicto con Tanzania se intensificó, ni Europa, ni Estados Unidos, ni China se pusieron de nuestro lado. Pedimos ayuda para proteger nuestras fronteras, pero nadie nos escuchó. Pero Colombia fue diferente. Cuando llegaron por primera vez, ni siquiera nos dimos cuenta. No hubo grandes pancartas ni banderas llamativas. El cambio comenzó en silencio. Un pequeño pozo, un centro comunitario, un hospital, el techo de una escuela. Dejaron resultados, no nombres. No hubo exigencias políticas ni propaganda ostentosa. Por eso pudimos creer. Lo único que nos preguntaron fue: ¿qué es lo que realmente necesita su gente para vivir? Y respondimos: agua, comida, medicinas y una escuela. Y esa respuesta se hizo realidad rápidamente. Alguien dijo: pero Colombia no es un país tan grande.
Ciertamente, su territorio no es inmenso y sus recursos no son ilimitados. Pero experimentamos el gran corazón que nos mostró un país que no se considera una potencia mundial. Era un tipo de ayuda que nunca habíamos recibido de ninguna otra gran nación. No elegimos a Colombia. Fue Colombia la que estuvo a nuestro lado, y por eso, sin dudarlo, tomamos su mano. Hace solo unos días, 2 milagros llegaron a la tierra seca de África. Eran 2 pozos de vida, enviados desde 2 países diferentes. Uno era un pozo con bomba eléctrica, que ostentaba la última tecnología alemana. El otro era un pozo con bomba manual, de aspecto rústico y familiar, un regalo de Colombia. Ambos fueron cavados con un único deseo: llevar agua limpia a la aldea. Al principio, los aldeanos aplaudieron a ambos. La alegría de tener agua era una esperanza incuestionable. Pero unos años después, lo que quedó en la aldea fue una diferencia que nadie había imaginado. Gente de pie, impotente, frente a una bomba rota que no se movía. Y gente reunida alrededor de una bomba manual que, con cada chirrido, seguía sacando agua. Al final, los aldeanos no eligieron el agua que salía, sino el agua que podían proteger. La historia comenzó en 2022, en nuestra aldea. Allí, las niñas se despertaban con el alba y caminaban durante 1 hora, cargando pesadas pimpinas, para buscar agua. Amaña, de 11 años, era una de ellas. En sus ojos brillaba el sueño de ir a la escuela, pero su día a día estaba dominado por la realidad de transportar agua. En el centro de la aldea, llegaron las 2 propuestas de ayuda. Una, de Alemania, con una bomba eléctrica de alto rendimiento y un sistema de energía solar. La otra, de Colombia, a través de una pequeña organización, con un plan para instalar una bomba manual que pudiera ser reparada y mantenida localmente. La primera se basaba en la fuerza de la máquina para cavar rápido y profundo. La segunda, en la fuerza de las manos para cavar y la fuerza de la comunidad para proteger. Cuando le pregunté a Amaña qué haría si tuviera agua cerca de casa, respondió sin dudar: iría a la escuela todos los días. Y luego sería doctora para ayudar a todos en la aldea. El primer equipo en llegar fue el alemán. Grandes camiones, maquinaria de última generación. Trabajaron con una eficiencia robótica. El resultado fue un pozo que parecía sacado de una película de ciencia ficción. «Este es el pozo del futuro», gritaban los niños. Días después, llegó el equipo colombiano. Un camión pequeño, herramientas sencillas. Y lo primero que hicieron fue sentarse con los jóvenes de la aldea y empezar a cavar juntos, con palas. Les explicaron pacientemente el uso de cada herramienta, dibujaron el mecanismo del pozo en la arena y pensaron juntos cómo elegir las mejores piedras y la mejor arcilla. Uno de los ingenieros colombianos, el mismo Camilo que había estado años atrás, dijo algo que nunca olvidaré: nuestro objetivo no es terminar el pozo. Es que esta aldea pueda mantenerlo vivo. El pozo colombiano tardó 3 semanas en completarse. Era menos profundo que el alemán, y el caudal de agua no era tan abundante. Pero su mecanismo era tan simple que hasta un niño podía entenderlo. El ñiqui ñiqui que hacía la bomba con cada empuje se convirtió en parte del paisaje sonoro de la aldea, una melodía de esfuerzo y recompensa. 1 año después, la vida de la aldea había cambiado. Amaña iba a la escuela con su uniforme y sus cuadernos. El pozo alemán, en el centro del pueblo, era una maravilla de conveniencia. Con solo pulsar una palanca, salía agua. Pero en el lado este, el pozo manual colombiano, aunque modesto, había adquirido una presencia especial. Se convirtió en un pozo que se cuida, un proyecto comunitario. Un joven llamado Jaro lo dijo mejor: este pozo es como si lo hubiéramos hecho con nuestras propias manos. Sabemos cómo funciona, conocemos cada pieza. Si algo pasa, no tenemos miedo. Recuperamos el agua con nuestra propia fuerza. Ese es nuestro orgullo. Y entonces, a finales de 2023, el agua dejó de salir. El primer fallo ocurrió en el orgulloso pozo eléctrico alemán. Una pieza electrónica del corazón de la bomba se había quemado.
Y esa pieza solo se podía conseguir en Alemania. La reparación local era imposible. La garantía había expirado. Unos días después, el pozo manual colombiano también tuvo un pequeño problema. El bombeo se hizo pesado y el agua salía con dificultad. Pero Haro, el joven que había aprendido de los colombianos, tomó sus herramientas, desmontó la bomba y retiró la arena que la obstruía. En menos de una hora, el pozo volvió a funcionar. Los niños aplaudieron con una sonrisa de oreja a oreja. Haro, eres un berraco. El agua volvió. Ese evento cambió la confianza de la aldea en el agua. El pozo eléctrico era una caja negra. Si se rompía, solo quedaba esperar. Pero el pozo colombiano era diferente. Conocían su estructura. Podían arreglarlo con sus propias manos. Y así, podían proteger su futuro. La tecnología es maravillosa, pero cuando esa tecnología falla, lo que realmente te sostiene es el conocimiento. Meses después, el pozo alemán se detuvo por completo. Se convirtió en un monumento de hierro, un recordatorio silencioso de una promesa rota. Nadie se acercaba. Mientras tanto, frente al pozo manual colombiano, la fila de gente nunca terminaba. Una mujer que bombeaba me dijo, al principio, que el agua saliera con un botón parecía un sueño. Pero ahora, creo que lo más valioso es poder sacarla con mis propias manos. En 2024, volví a visitar la aldea. El pozo eléctrico era una ruina. Pero frente al pozo colombiano, la vida bullía. Amaña, la niña que soñaba con ser doctora, me contó con una sonrisa que seguía yendo a la escuela todos los días. El agua me permite estudiar. Estudiar me permitirá ayudar a otros. Por eso quiero este pozo. La aldea había aprendido, en 2 años, una lección silenciosa. El valor de un pozo no es solo que dé agua, sino quién puede protegerlo y cómo. Y entonces, tomaron una decisión. Si iban a construir más pozos, serían como el de los colombianos. No buscaban lujo, sino la capacidad de proteger su propio futuro. Creían en ello. La historia de esa pequeña aldea cruzó fronteras. Un informe de una ONG titulado "La tecnología se rompió, la tenacidad sobrevivió", se hizo viral. El representante de una famosa ONG estadounidense dijo en una entrevista, "La ayuda no es solo dar cosas. Es formar a las personas para que puedan manejarlas y dejar un sistema sostenible". La organización colombiana recibió muchas preguntas. Su directora respondió con sencillez, "No creemos haber hecho nada especial. Simplemente, desde el principio, nos importó que lo que dejáramos pudiera ser reparado". Creo que lo que quedó no fue el pozo en sí, sino la confianza. El día que la bomba falló, Haro, el joven que había acabado junto a los colombianos, fue el primero en correr. Entendía la estructura a la perfección. La causa era óxido y arena en el interior de la bomba. Junto a sus amigos, la reparó en 1 hora. Fue como si una cultura de la autosuficiencia hubiera brotado en la aldea. Después de eso, Haro empezó a escribir un cuaderno a mano. Un manual con dibujos del pozo, los nombres de las piezas y los pasos para repararlo, para que incluso quienes no sabían leer pudieran entenderlo. La ayuda no había dejado una máquina, sino un sistema. Y los aldeanos lo estaban adoptando, empezando a proteger su futuro por sí mismos. ¿Qué pozo se debería cavar? 2 enfoques completamente diferentes se cruzaron en una pequeña aldea de África. Uno, un equipo moderno que arrojaba grandes cantidades de agua. El otro, uno rústico que requería el esfuerzo de tus propias manos. Ambos fueron cavados para proteger la vida. Pero 2 años después, lo que quedó en la aldea no fue el pozo que daba agua, sino el que fomentaba la fuerza para protegerla. No se trata de qué tecnología es superior. Se trata de cuántas personas pueden entender su valor y dominarla. No hay una respuesta única a la pregunta de para quién es la ayuda. Pero una cosa es cierta, no se trata solo de dar, sino de dejar algo atrás. Ni las imágenes conmovedoras,
Ni los informes orgullosos, ni los documentales espectaculares pueden compararse con la sensación tangible de algo arraigado en la vida cotidiana. Los niños de la aldea siguen empujando esa bomba manual. Con cada ñiqui ñiqui, el agua transparente ilumina sus rostros. Voy a aprender a arreglar mi propio pozo, dijo una niña. Y en esa pequeña voz, se podía ver la forma del futuro. Lo que se da no siempre permanece. Pero lo que se enseña, echa raíces en la gente. Por eso, la verdadera esencia de la ayuda debería ser la de enseñar. Y ahora, a usted que está escuchando. Si estuviera en condiciones de llevar un pozo a esta aldea, ¿qué pozo cavaría? ¿El práctico pozo eléctrico que da abundante agua? ¿O el pozo que se puede aprender a reparar y legar al futuro? Ambos son correctos, ambos tienen sentido. Por eso, la ayuda no es solo pensar en cómo entregar, sino en qué